trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, otra de las noticias importantes conocidas el día de ayer, y a la que le queremos dar en relevancia, es una mención que hizo la Contraloría de la República respecto a los recursos públicos ocupados en la realización de los Juegos Panamericanos. Hay que recordar que se realizaron durante el 2023, pero que en este caso la investigación o la acción de la Contraloría corresponde al periodo 2022 y 2023. El Consejo de Defensa del Estado está encima de este tema. Lo que por de pronto se sabe es que no se ha acreditado el gasto de 194.000 millones de pesos. Esto es más de la mitad de los gastos ocurridos en el contexto de la organización de estos juegos. Y entonces, para conversar sobre este asunto, queremos saludar a esta hora de la mañana a la presidenta de la Comisión de Deportes, integrante de Amarillos y destacadísima atleta nacional, Erika Olivera. Diputada, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, muy buenos días, Patricio, integrante de Demócrata. De Demócrata, me confundí, sí, disculpe, cosas de principios de año. Para precisar, en su consideración, ¿estamos frente a un problema de rendición o estamos eventualmente frente a un hecho de mayor gravedad? Porque el problema de rendición se resuelve administrativamente, quiero decir. Exacto. Sí, mira, Patricio, yo espero que estemos frente a un problema de rendiciones y no a un problema mayor, aunque hoy día tenemos que estar mucho más en alerta, porque el hecho de que la Contralora el día de ayer haya dicho que una parte de estas rendiciones ya han sido observadas y fueron enviadas al Consejo de Defensa del Estado, es para que obviamente todos estemos muy alerta respecto de lo que va a ocurrir en el futuro con estas rendiciones. Lo que sí nos llama poderosamente la atención ayer, quedamos bastante preocupados los integrantes de la comisión, porque finalmente lo que vemos acá es que, claro, hay un problema de rendiciones, en donde también el día de ayer pude leer a través de los medios que la Corporación Santiago 2023 decía que los plazos para las rendiciones están estipulados hasta el mes de febrero, pero eso no quita de preguntarnos del por qué hay rendiciones pendientes durante los últimos 4 años, porque no olvidemos que aquí estos 194.000 millones corresponden desde el año 2020 en adelante, o sea, han pasado 4 años y dentro de esas rendiciones vemos que hay un año, que es el 2022, en donde prácticamente no hay rendiciones. Es importante hoy día, la comisión va a sesionar de manera extraordinaria porque esta comisión concluía ayer, ya con los invitados, y ahora nos quedan solo 2 semanas para cumplir el plazo con el informe y que ese informe sea votado. Pero es importante hoy día escuchar al director del Instituto Nacional de Deportes para que también él aclare, porque este es un tema que tiene que ver directamente con el IND, Instituto Nacional de Deportes. Sí. Por lo tanto, no solamente nos interesa saber si el instituto aquí ha mejorado observaciones que ya había hecho la Contraloría el año 2023. No olvidemos que la Contraloría en mayo, abril del año 2023 levantó también un informe con observaciones en donde le decía al IND advertía al IND que habían faltas por rendiciones, que en ese tiempo eran 46.000 millones de pesos aproximadamente. Habían habían sumarios que no estaban siendo levantados. Había una serie de observaciones, no había control, faltaba fiscalización, por lo tanto, la Contraloría ya estaba advirtiendo que aquí habían cuestiones en las que teníamos que poner ojo. Lo que dijo ayer la Contralora es que efectivamente una de esas multas a las que se hizo observación en el año 2023, que correspondía a 1.600 millones de pesos, eso ya estaba zanjado y que el IND finalmente había cobrado una multa por 800 millones.
pero la Contralora también ayer habló de otras multas que están hoy día pendientes y que eso hoy día es bueno que el director lo aclare, si esas multas están en proceso, si se fueron cobradas, si se levantaron los sumarios correspondientes, si han habido denuncias al respecto, porque aquí yo por lo menos creo que el IND sí ha faltado en cuanto al mayor rol que tiene que cumplir, que es fiscalizar y supervigilar que los recursos públicos que se entregan a una corporación de derecho privado para la organización de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos estén siendo bien ejecutados. Ahí, diputada, una pregunta y le reconozco que lo hago desde un lugar de no expertise respecto a cómo funcionan en este caso los procedimientos administrativos, pero creo que no es un mal lugar en el entendido de que probablemente la gran mayoría de quienes nos están escuchando tampoco son expertos, ¿no? Esto de que el problema esté concentrado en el 2022 y, como decía usted, no tanto en el 2020 ni en el 2021, ¿tiene que ver con una cosa meramente cronológica? Es decir, ¿es normal que habiendo terminado recién el 2023 todavía falta información sobre la rendición del 2022? ¿O hay un problema, no sé cómo llamarlo, pero al menos de diligencia, ¿no?, en el cumplimiento de los deberes a este respecto? ¿Cómo lo ve usted? No, a mí me llama la atención que después de un año no se haya rendido prácticamente un peso del año anterior. Ya, o sea, eso no es normal ni está bien, digamos, no. Yo me imagino que no es lo normal, o sea, cuando aquí a todos se les exige rendir, yo creo que cualquiera tiene que rendir dentro del año correspondiente. Uh-huh. Pero yo no me quiero enfocar solo en el año 2022, porque en el año 2019, en el año 2020, en el año 2021 incluso, hay recursos que fueron observados en las rendiciones. Uh-huh. Y de hecho en el año 2019 y 2020 se solicita un reintegro de dinero. Por lo tanto, ¿qué pasó después de eso? Es lo que tenemos que también verificar. Ahora, lo que sí nos llamó poderosamente la atención, y en esto yo quiero ser súper clara, porque aquí han transcurrido 4 años respecto de las rendiciones que se han entregado, el 31,5% de los recursos solo han sido rendidos, y de ese 31,5%, solo el 5% ha sido aprobado. Entonces, esa también es una duda que nosotros tenemos que aclarar. ¿Por qué en 4 años solamente se ha rendido primero un 31,5% y de ese 31,5%, ¿por qué solo el 5% ha sido aprobado? Uh-huh. ¿Qué pasa con el resto? Entonces, son dudas que nacen legítimamente y que creo yo que aquí son las autoridades las llamadas a aclarar estas dudas. A mí no me gustaría que pase lo mismo que pasó hace más de una década. En el año 2014, Patricio, nosotros tuvimos los Juegos Odesur en Chile. Uh-huh. Aquí solo pensamos que el evento más grande que hemos realizado como país son los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, efectivamente, después de los Juegos Olímpicos, son el evento más importante. Pero después de los Juegos Panamericanos tenemos los Juegos Odesur. Y en el año 2014, cuando Chile fue sede de los Juegos Odesur, en donde a mí me tocó competir como deportista, en esos años hubieron miles de millones de pesos que quedaron sin rendir. Y ahí no hubo fiscalización, no hubo responsable, nadie se hizo cargo de esos recursos que le pertenecen al deporte. Después tuvimos los Juegos Bolivarianos, después uh-huh. tuvimos los Juegos de Playa, y tampoco hay rendiciones que hayan quedado cerradas. Entonces, son miles de millones que se han fugado de recursos que le corresponden al deporte y nadie se ha hecho cargo. Entonces, hoy día yo soy diputada y dentro de mi rol fiscalizador, desde el día 1 advertí que estas cuestiones podían ocurrir. Entonces, que la Contraloría hoy día esté acudiendo a una institución tan importante como lo es el Consejo de Defensa del Estado, a mí por lo menos me llama a encender las alarmas. Diputada, y no me gustaría que en el futuro el deporte nuevamente se vea en un escándalo como ocurrió con el caso de Chile Recortes, que yo no sé si ustedes lo recuerdan. Pero por supuesto, o sea, fue tremendo eso. Diputada, y hoy día estamos hablando sí. de muchos más recursos. Sí, es súper importante esto porque
Nadie quisiera que un evento tan exitoso como el de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se enlodara, pero evidentemente es la obligación, la debida cautela de la utilización de los recursos públicos. Pero ahí preguntarle, ya yendo a una dimensión más política de esto, ¿ah? Existió la percepción, y le confieso que no sé qué nivel de justicia tiene lo que voy a decir a continuación, de que el gobierno del expresidente Piñera entregó con atraso la organización de los Juegos Panamericanos, y que en el primer tramo de este gobierno eso no se revirtió, y de hecho hay una interpretación que ha proliferado de que el cambio de gabinete en relación al Ministerio del Deporte tenía que ver con una mala evaluación respecto a este tema, ¿no? Entonces se instaló un poco la idea de que la dupla Pizarro-Maine-Nichols llegó a salvar algo que estaba a punto de naufragar. Bueno, preguntarle respecto a esa hipótesis, ¿no? Que es cómo durante los últimos 2 gobiernos se manejó la organización de estos juegos. Si es que fuera cierto eso, el tema del atraso o de la falta de diligencia para poder llegar adecuadamente a la fecha de la organización, si aquello, si fuera cierto, puede haber incidido en esto otro que estamos comentando esta mañana. Sí, Patricio, mira, yo creo que aquí el ministro Pizarro y el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 efectivamente llegaron a tomar un desafío que era bastante grande, con los atrasos que ya se venían advirtiendo, con distintas problemáticas que trae la organización de los Juegos, pero nunca estuvo en duda la organización y la realización de los Juegos. Uh-huh. Eso sí tenemos que tenerlo súper claro como país. Nunca estuvo en duda la realización de los Juegos. Los Juegos, desde el día 1 también dijimos que se iban a realizar sí o sí. Y sabíamos que esta fiesta deportiva iba a resultar todo un éxito, iba a resultar maravillosa. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos visto en otras partes del mundo. En otros lugares también hemos tenido atrasos de obras, también hay empresas que han quebrado, que era una cuestión que a mí me preocupaba acá en Chile, que afortunadamente creo que no ocurrió. Pero eso se sabía. Por lo menos yo, y que traté acá de traspasárselo a los colegas cuando me preguntaban si los juegos se realizaban o no. Pero por otro lado, no tenemos que olvidar que efectivamente esto trasciende a otros gobiernos. Esto parte en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando Chile se gana la sede, después viene el gobierno de Sebastián Piñera, en donde efectivamente desde ahí en adelante nosotros comenzamos a poner ojo de acuerdo a cómo iba los diseños, cómo iba en el fondo transcurriendo todo, que estuviese dentro del tiempo y forma. Vino una pandemia, vino la inflación, que son argumentos que también se utilizaron después para decir que por eso los precios de los materiales y todo lo demás salía el doble, incluso el triple de lo que se proyectaba en principio en los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, este desafío no solo le correspondía a este último gobierno, sino que venía desde antes. Pero efectivamente también se advirtió que los atrasos venían desde antes, que habían cuestiones que la Contraloría en el año 2023, vuelvo a insistir, advierte a través de un informe. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros desde el periodo pasado? Bueno, solicitar información, enviar oficio, estar siempre preguntando, en el fondo ejerciendo nuestro rol, que era fiscalizar. Mucha información no obtuvimos, y esa fue una de las primeras cosas que nosotros reclamamos. ¿Por qué no había transparencia? ¿Por qué no se publicaban las actas? ¿Por qué no se publicaban las asambleas? ¿Por qué no se publicaban los gastos que se iban realizando? Son dudas legítimas que nacieron en su momento, y de eso hay oficios, hay documentos que respaldan que estuvimos durante todo el periodo pasado también fiscalizando. Pero ¿qué pasa cuando esto ya no da para más y se levanta este informe de parte de la Contraloría? Bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que fue levantar esta comisión especial investigadora. Por lo tanto, yo desde ahí quiero aclarar que esa comisión nunca se levanta por hacer un punto político, nunca se levanta por afectar a un gobierno ni afectar a una administración, todo lo contrario. Esta comisión especial investigadora se levanta porque a mí lo que me interesa es que los recursos que le pertenecen al deporte y a los deportistas se ejecuten y se utilicen como corresponde. Yo de verdad estoy cansada de ver todos los años cómo los deportistas están prácticamente rogando por recursos, están prácticamente rogando por una residencia, por una beca de alimentación, y no sabemos entonces qué sucede si los recursos que se entregan están siendo bien utilizados.
y lo mismo ocurrió para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Pero hay deportistas que sí. representaron a Chile y tuvieron que estar rogando por recursos. Diputada, pero ahí veíamos déjeme, que por otro lado no se transparentaba. Déjeme hacerle una pregunta y recordar que estamos conversando con la diputada Erika Olivera, presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara Baja, y a propósito de su mención reciente, también presidenta de la Comisión Especial que está investigando posibles irregularidades en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, perdón. Hay algo de esta conversación que me llama la atención, porque usted hacía mención, y qué bueno que hacía nos contaba la historia larga de esto, ¿no? Nos hacía la mención a Chile Deporte, luego a los ODESUR, luego a los Juegos Bolivarianos, luego a los Juegos Panamericanos, y fíjese usted que pasa el tiempo, son gobiernos de distintos signos. De hecho, en algunos de los juegos que usted menciona, usted era una de nuestras principales representantes como atleta y no diputada de la República, ¿no? Así es. Y sin embargo, usted ve una línea de continuidad como en la opacidad en el manejo de los recursos. Si me permite, y si quienes nos están viendo y escuchando me permiten poner un ejemplo, yo también soy funcionario público como director de esta radio, soy jefe de servicio, y el control que existe sobre el manejo de los recursos públicos es tremendo, o sea, y está muy bien que así sea. Entonces, le pregunto, ¿cómo es que esto ocurre específicamente con los recursos destinados al deporte? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí que uno no ve en otras dependencias del Estado donde hay recursos públicos comprometidos, donde los mecanismos de control son mucho más estrictos? Sí, mire, yo creo que tiene netamente que ver con que en el mundo del deporte no se pone ojo como se realiza en otras áreas. El mundo del deporte, para mi gusto, esto es una opinión muy personal, porque como atleta, como ex deportista, también era mi sensación cuando era deportista, que finalmente el deporte no produce interés, por lo tanto se fiscaliza poco, se controla poco. Las autoridades, como se decía hace un momento, las autoridades de la época del año 2014 y los años que vinieron después con eventos tan importantes, no hubo autoridad alguna que se preocupara de fiscalizar, de controlar, de velar por los recursos que le corresponden al mundo del deporte. Entonces, y eso duele porque finalmente a mí me duele cuando veo a mis pares rogando por recursos y finalmente no hay recursos. Uh-huh. Entonces, cuando ves este otro tipo de situaciones en donde no se fiscaliza, no se controla, no se pone ojo, obviamente que ahí el llamado es a que pongamos mucho más énfasis en el área del deporte. Y creo, para mí por lo menos ha sido una experiencia súper importante también poder estar hoy día en la Cámara de Diputadas y Diputados ejerciendo quizás un rol que anteriormente nunca se hizo, que es fiscalizar y ojalá prevenir que los recursos que le corresponden al deporte sean bien utilizados. Diputada Erika Olivera, le queremos agradecer por esta conversación y que tenga un muy buen día y que ojalá esta investigación nos aclare, porque si algo que no puede ocurrir es que no se sepa qué ocurre con los recursos públicos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Patricio. Creo súper importante que en los próximos meses hay que estar atentos al informe que pueda levantar Contraloría respecto de las observaciones que levantó el día de ayer, y después de eso ver si es necesario levantar una segunda comisión especial investigadora. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias, diputada, que esté bien. Ahí estaba la diputada Erika Olivera contándonos sus apreciaciones respecto a esto que ha ocurrido, que es la falta de claridad sobre el gasto de 194.000 millones de los 282.000 millones transferidos para Santiago 2023. Como ustedes pueden haber hecho el cálculo rápido, es más de la mitad de los recursos cuyo gasto no está debidamente aclarado por de pronto, y es por ese motivo que la Contralora subrogante, en representación de la institución que circunstancialmente dirige, ha puesto los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para recurrir a los mecanismos que la institucionalidad tiene para aclarar esta situación. Volvemos a insistir, sería muy lamentable que se generara algún manto de duda respecto a una organización tan ejemplar como la de los Juegos, pero es insoslayable aclarar en qué se gastó lo que supuestamente se gastó. 8:28, vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.
Sala Máster de Radio Universidad de